Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 5 verso 1 al 2. En el nombre de Jesús, amén. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Amén. El capítulo 5 del libro de Isaías es una lectura que nos hace reflexionar sobre nuestra conducta y nuestro comportamiento, y sobre cómo estamos actuando en la vida espiritual. Esta lectura nos muestra a un viñador que tenía una viña, la cual la había cercado. Le había dado todos los recursos para que esta viña pueda producir. Sin embargo, esta viña, a la hora de dar fruto, dio uva silvestre. Entonces, aquí nos muestra cómo Dios es capaz de limpiarnos, de cercarnos y de darnos todos los recursos que nosotros necesitamos para que nosotros podamos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Pero muchas veces, a pesar de que Dios nos da todos los recursos para que podamos actuar de la manera correcta, no lo hacemos. Muchas veces, a pesar de que Dios nos da la salud, nos da a nosotros los medios para poder hacer las cosas que están descritas en la palabra, muchas veces decidimos hacer lo contrario. ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado para que le hagamos un bien a alguien o nos ha tocado para que nosotros le demos algo a alguien y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos tenido a alguien al lado y hemos sentido predicarle la palabra y no le hemos predicado? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que está padeciendo depresión y no le hemos dado una palabra de aliento? ¿O cuántas veces hemos visto a alguien que no conoce al Señor y no le hemos predicado la palabra? Entonces, cuando el Señor está hablando en Isaías capítulo 5, no está hablando de una viña física, no está hablando de un fruto físico o comestible, está hablando de un fruto espiritual. Está hablando de Israel, está hablando de cómo Él cercó a Israel, está hablando de cómo Él protegió esta tierra, está hablando de cómo Él protegió a la gente de Israel. Sabemos que Israel fue un pueblo que fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto. En el desierto Dios le tenía una columna de nube para que lo cubriera en el día. Recuerden que en el desierto los días son muy calurosos, los días están llenos de sol. Sin embargo, Dios le tenía una columna de nube para que en medio de ese sol abrasador ellos fueran cubiertos de ese sol. En la noche el frío es intenso y no hay luz. Sin embargo, Dios le tenía una columna de fuego para que le alumbrara y también al mismo tiempo para que les diera esa cobertura y esa iluminación que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué más Dios podía hacer por Israel que Dios no haya hecho? Todo lo que Dios podía hacer por Israel, Dios lo hizo. Sin embargo, Dios esperaba que Israel diera frutos buenos, frutos comestibles, o sea, que fuera una inspiración para las otras naciones. Dios esperaba que Israel aprendiera que Dios era un Dios real, que Dios era un Dios poderoso y que manifestara ese Dios que habían conocido en el desierto. Sin embargo, muchas veces Israel se desvió, muchas veces Israel dudó, aún en medio del mismo desierto, cuando Dios abrió el mar rojo y lo pasó al otro lado, después que vieron esa manifestación gloriosa de Dios, cómo Dios había abierto el mar, cómo Dios le había dado agua muchas veces de la peña. Cuando tenían sed, no dudaban en criticar y en juzgar a Dios, no dudaban en hablar mal, en blasfemar en contra de Dios. No dudaban en cuestionar a Moisés y en decirle a Moisés que por qué Moisés lo había sacado de la tierra prometida para que ellos murieran allí en el desierto, que era mejor que se habían quedado en Egipto. Porque muchas veces hay personas que deciden acomodarse en la esclavitud antes que luchar para ser libre. Nosotros tenemos solamente dos escenarios. En el Evangelio están aquellos que permanecen en la esclavitud y están aquellos que sí persisten en ser libres. Los que se acomodan en la esclavitud están cómodos allí, pero no pasarán de ser simples esclavos. Y están aquellos que sí deciden
emprender y luchar para vivir la palabra, para dejar el pecado, para dejar ese mundo de maldad, para dejar de actuar como actuaban en su antigua vida y actuar como Dios quiere. Y estos son los que alcanzan la victoria de parte de Dios. Así que este pueblo de Israel no había dado el fruto que Dios esperaba. El día pasado estaba predicando y mientras predicaba estaba comentándole a uno de los hermanos, ahí en medio del mensaje, un hermano hizo un comentario. Yo le dije que es mejor no dar fruto que dar un fruto malo, porque el que no da fruto es aquel que quizá cuando ve a alguien a la hora de predicarle la palabra, cuando ve a alguien en depresión, no le da una palabra de aliento. Pero el que da frutos malos es aquel que no simplemente permanece indiferente, sino que en vez de ayudar, destruye con sus palabras. Entonces, este pueblo, en vez de dar frutos buenos, había dado un fruto malo. O sea, había dado un fruto que podía dañar, que podía afectar el paladar de aquellos que comieran este fruto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tratar de dar el fruto que Dios espera de nosotros, porque muchas veces quizás entendemos que estamos dando fruto. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta si estamos dando el fruto que Dios espera? Cuando leemos la Biblia. Aquí es donde está el problema, que muchas veces nosotros no nos detenemos a leer las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras podemos darnos cuenta cómo estamos caminando. La palabra no es para nosotros acomodarnos. Muchas veces queremos acomodar a la Biblia a lo que nosotros queremos hacer. Si estás queriendo acomodar la Biblia a lo que tú quieres hacer, permíteme decirte que estás perdiendo el tiempo. Este no es el objetivo principal del Evangelio. El objetivo del Evangelio es nosotros moldearnos de acuerdo a lo que dice la palabra. El objetivo del Evangelio es nosotros hacer lo que dice la Biblia, y que si estamos haciendo algo que no es lo que la Biblia describe, es que nosotros cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestro comportamiento, es que nosotros mejoremos nuestra conducta y lo acoplemos a lo que describe la palabra de Dios. Así que nosotros no vinimos al Evangelio para nosotros querer manipular lo que dice la Biblia y aplicarlo a nuestro acomodo. No, estamos aquí para hacer lo que dice la Escritura, aunque nos duela. Porque si tú eres padre de un niño y tú tienes un niño, puede ser que en el momento en que el niño decida hacer una acción que le vaya a perjudicar, puede ser que el niño en ese momento, si tú lo detienes, llore. Imagínate que un niño que tú tengas quiera jugar en la carretera, y cuando este niño persiste en jugar en la carretera, tú sabes que por esa carretera pasan vehículos y que el niño puede ser atropellado. Pero como el niño no tiene conocimiento, no tiene la madurez, puede ser que si tú agarras al niño y lo quitas de la carretera, puede ser que el niño comience a llorar. Pero tú como padre, aunque veas que al niño no le guste que tú lo quites de la carretera, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar para que no llore, que juegue en la carretera, aunque el niño pueda ser impactado por un vehículo, o que pueda perder la vida, o ser leccionado, o quedar con una lección permanente? ¿O lo vas a quitar de ahí, aunque el niño llore en el momento? Yo creo que tú tomarías la decisión de quitarlo de la carretera, aunque el niño llore porque quiere jugar en la carretera. Y Dios no haría lo mismo con nosotros. Si nosotros, siendo malos, si nosotros siendo personas que cometemos errores, haríamos lo mejor para defender a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios haría lo mejor para defendernos a nosotros? ¿Qué es lo que creemos? ¿Acaso Dios no quiere lo mejor de nosotros también? Entonces, así es la Biblia. La Biblia está ahí para que nosotros hagamos lo que dice la Biblia, para que nosotros hagamos lo que dice la Escritura. Muchas cosas de las cuales habla la palabra nos van a doler. En el momento nosotros quizás vamos a decir, pero ¿cómo es posible que Dios quiere que yo deje esto? Si esto Dios sabe que me agrada, si esto Dios sabe que está dentro de mis gustos. Pero Dios sabe que como ese niño que estaba jugando en la carretera, eso que hacemos, esa conducta que tenemos, puede hacer que resultemos atropellados y que perdamos nuestra vida espiritual en medio de este atropello. Entonces, eso es justamente lo que hace Dios. Dios, que es un Padre bueno, Dios que es un Padre que nos conoce,
Dios, que es un padre que quiere lo mejor para sus hijos, Él a través de la palabra nos advierte de aquellas acciones que pueden ser destructivas para nosotros. Entonces, el pueblo no dio el fruto que Dios esperaba. Israel no estaba dando el fruto que Dios esperaba de él. Pero ¿y nosotros? ¿Acaso estamos dando el fruto que Dios espera? ¿Acaso estamos predicándole la palabra a aquellas almas que están sedientas? ¿Acaso estamos advirtiéndoles a aquellos que no conocen a Dios que hay un cielo y que también hay un lugar de perdición? ¿Acaso le estamos diciendo a las almas perdidas que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma? La palabra nos dice claramente que lo que nosotros recibimos por gracia, también tenemos que darlo por gracia. Así que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos a aprender la lección. Vamos a aprender la lección y vamos a dar el fruto que Dios espera. ¿Cuál era la consecuencia para aquel pueblo? Dios dijo que como este pueblo no había dado el fruto que él esperaba, Dios le iba a quitar su vallado, le iba a quitar la cerca, la protección. Cuando nosotros no damos el fruto que Dios espera, podemos notar que la cobertura de Dios se aparta de nosotros. No porque Dios quiera quitarnos la cobertura, sino porque nosotros mismos hemos decidido alejarnos de nuestro Creador. Dios nunca se va a alejar de nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos de Él con nuestra conducta.